Damos inicio. Esto es un tema bastante interesante y apasionante. Para algunos es un tema árido y estéril porque es mucho de la parte básica que soporta lo que en la práctica hacemos. Y de pronto es mucho más taquillero hablar de manejo de las dislipidemias que hablar del mecanismo fisiopatológico por el cual llegamos a hacer enfermedad aterosclerótica en diferentes zonas del árbol o la anatomía cardiovascular. Al preparar esta revisión siempre me hice muchas preguntas y del cúmulo de información que hay publicado, creo que encontré algunas respuestas y en realidad no sé si fueron las correctas. Y hay tres reflexiones iniciales que podría ser incluso la conclusión de lo que les voy a mostrar, porque en la literatura y en los eventos científicos se viene hablando mucho y determinando algunas de estas cosas. El colesterol LDL no es un tóxico, algunos han dado por llamarlo como tóxico, sin embargo no lo es necesario, cada célula tiene la maquinaria específica y completa para producirlo. Podemos tolerar en forma segura niveles extremadamente bajos de colesterol sin tener ningún efecto adverso, efecto secundario importante. Hay evidencia suficiente para concluir que es un factor de riesgo y que causa aterosclerosis. Últimamente hemos visto mucho en redes cómo hay personajes que deniegan de lo que es el efecto de la dislipidemia como factor de riesgo, como factor importante en caso de aterosclerosis. No es el único, pero es necesario entre el proceso fisiopatológico. Y la última es que la respuesta inflamatoria es necesaria, algunas veces como un mecanismo iniciador, otras veces como un mecanismo perpetuador, pero siempre vamos a tener la presencia o la participación del fenómeno inflamatorio dentro del proceso fisiopatológico de la aterosclerosis y es muy importante tenerlo en cuenta. Consideramos la aterosclerosis como una enfermedad de la edad adulta y más de los ancianos. Sin embargo, la aterosclerosis es una enfermedad que empezamos a gestar durante toda nuestra vida, inclusive en el estado fetal. Y ustedes ven ahí la evolución de lo que es la aterosclerosis y cómo hay formación de estrías grasas en aortas fetales. Estudios histopatológicos demuestran cómo las aortas fetales pueden tener el inicio de lo que es el fenómeno aterosclerótico y en la historia natural de lo que se va desarrollando, cómo van creciendo y cómo van desarrollándose esas estrías grasas para pasar a ser placas ateroscleróticas completas hasta que las manifestaciones después de la cuarta, quinta década de la vida son mucho más prevalentes y entonces tenemos los fenómenos de síndromes coronarios crónicos o cuando se inestabiliza la placa y hay fractura y ruptura de la placa y exposición de una cantidad de material trombogénico, inicialmente con un trombo blanco y luego con un trombo rojo, vamos a estar ante la presencia del síndrome coronario agudo. Esto para limitar no solamente a la anatomía coronaria, pero el proceso parece ser similar en la anatomía carotidia, sistema nervioso central y la anatomía de la enfermedad vascular periférica. Entonces son evoluciones tempranas que de pronto olvidamos o desconocemos, pero que en general van desarrollándose de esa forma. Y la evolución del lipidoma es absolutamente interesante en lo que es la ontogenia del metabolismo de los lípidos circulantes, como la gestación materna. Si hacemos un estudio, vamos a tener una cantidad de lípidos y un perfil fenotípico de esos lípidos que son importantes y como al nacimiento, si hacemos estudios en el cordón umbilical, vamos a obtener que el recién nacido tiene un lipidoma diferente al de su madre, muy relacionado con ella, pero muy diferente al de su madre y niveles mucho más bajos si consideramos la carga total de lípidos. Y en el seguimiento, cuando va a ir el crecimiento a los 6 meses, 12 meses y a los 4 años, van a ver ustedes aquí en la figura de la derecha, por un análisis estadístico diferente, van a ver cómo hay una separación de lo que es el lipidoma de la madre con respecto al lipidoma del feto o el niño recién nacido y el lipidoma de lo que es en la evolución. Obviamente la carga de la alimentación después del nacimiento va a ser importante para tener un cambio
drástico en lo que es el lipidoma y lo que nos va a marcar en la evolución y en lo que tenemos como metabolismo de los lípidos y como riesgo cardiovascular posterior cuando tenemos un mecanismo fisiopatológico de aterosclerosis. Y es importante porque el feto necesita para su desarrollo el colesterol. Entonces tenemos un transporte de colesterol a través de la placenta. Si ustedes ven aquí el lado materno y el lado fetal, están las lipoproteínas más importantes y a través del sitio trofoblasto vamos a tener diferentes receptores que van a poder internalizar ese tipo de lipoproteínas. Vamos a poder tener a través de unos mediadores que todavía no están claramente definidos, como el NPC1L o el NPC1, la serie de la familia de los ATP Binding Cassette A2 o ATP Binding Cassette, que lo vamos a ver en esta revisión bastante frecuentemente, o la proteína transportadora de esterol X2. Vamos a poder descargar a través de esas mediadores todo lo que es el colesterol y las apoproteínas, y vamos a poder tener que el feto tenga un porcentaje de lo que la madre tiene y lo que la madre le transmite. Entonces aquí es donde está uno de los aportes importantes para el desarrollo, y estos fetos que no tienen esta capacidad de la transferencia por el sincicium trofoblasto de su madre van a tener problemas en su desarrollo, bajo peso, alteraciones neurocognitivas y otras que están dadas precisamente por la disminución o la ausencia de estas sustancias que son importantes. Y desde ese punto de vista, entonces, ¿qué tiene que ver la hiperlipidemia o la hipercolesterolemia materna con el desarrollo que nosotros podamos tener en algún futuro y que pueda marcarnos de entrada sin haber nacido inclusive? Y tenemos aquí un estudio en lesiones en aorta fetal comparando de las madres que son normocolesterolémicas con respecto a las que tienen hipercolesterolemia transitoria o que tienen hipercolesterolemia permanente o persistente durante su embarazo. Si vamos a ver las lesiones acumulativas por sección de área en la aorta, ya sea en el arco aórtico, la aorta torácica, abdominal o en la aorta entera, van a ver ustedes que hay siempre una mayor acumulación de lípidos y podemos tener una mayor tasa de estrías grasas en las madres que tienen hipercolesterolemia persistente con respecto a las que es transitoria o con respecto a la normocolesterolemia. O sea que el medio materno nos va a marcar para saber qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que vamos a tener o poder desarrollar en el futuro, obviamente sin tener en cuenta que el medio va a tener un factor importante en la vida. Al desarrollarse, eso va a cambiar dramáticamente lo que podamos hacer con lo que venimos marcados desde el embarazo. Y estos son del mismo estudio, estudios histopatológicos en fetos, cómo hay depósitos de macrófagos llenos de lípidos y cómo hay engrosamiento intimal en esas aortas fetales de las mujeres con hipercolesterolemia persistente. Entonces, el medio materno nos marca para saber qué es lo que vamos desarrollando como enfermedad aterosclerótica y tener en cuenta que, aunque las manifestaciones son manifestaciones tardías, siempre tenemos el desarrollo desde tempranas etapas de la vida, desde la vida fetal. Y ven ustedes aquí en otro estudio, ya no mostrando lo que son estrías en aorta, sino estrías en arterias coronarias, de la arteria coronaria derecha. Ven ustedes abajo la línea de colores o la gama de colores que habla de la prevalencia del depósito de estrías grasas por cada 5 años que van pasando. Y ven ustedes cómo al principio solo tenemos unas cuantas marcas de estrías grasas, pero a medida que van pasando por cada 5 años los cambios son absolutamente dramáticos, lo que nos indica que es un proceso que empieza de la edad fetal. Tenemos una carga genética, tenemos un medio que nos da el medio de la gestación, y luego tenemos una carga importante desde el punto de vista medioambiental y de nuestra carga genética que hace que nos vayamos desarrollando el proceso aterosclerótico, que va a ser manifiesto en forma tardía, pero que se empezó en etapas tempranas de la vida. Y esto permite la clasificación clínico-patológica de la aterosclerosis que conocemos entre las fases iniciales, en donde no tenemos síntomas, hasta las fases más tardías, en donde puede manifestarse como síndrome coronario crónico con angina de pecho, o sin ella como isquemia silenciosa, y en síndrome coronario agudo cuando hay fractura y ruptura de la placa y producción de un trombo blanco, un trombo rojo, para manifestarse como síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST o con elevación del segmento ST.
y posteriormente la cicatrización, la fase final en donde podemos tener un aumento del volumen de la placa, pero estabilizada la placa si no tuvo ningún tipo de intervención, ya sea desde el punto de vista percutáneo o quirúrgico. Y esto es básicamente lo que vamos a ver cómo se desarrolla esta placa aterosclerótica, que tiene tres componentes principales. El componente de la capa fibrosa, el componente del núcleo lipídico, el core lipídico, centro lipídico, que luego va a ser un centro necrótico, y la matriz extracelular, donde están embebidas todas las sustancias, todas las enzimas y todas las especies reactivas de oxígeno que van a ayudar a que el proceso fisiopatológico de la aterosclerosis vaya progresando en forma inicial hacia la lámina elástica de la arteria y luego hacia el lumen vascular, como conocemos los fenómenos de remodelación positiva y negativa, para producir obstrucción del lumen vascular y una manifestación que, si es en el árbol coronario, va a ser como una angina de pecho. Empecemos entonces a hablar cómo es el metabolismo del colesterol y de dónde sacamos nosotros lo que es el pool corporal de colesterol. El colesterol generalmente está dado por el colesterol absorbido por el intestino, de la dieta y de origen biliar, o el colesterol sintetizado en varios de los tejidos. El pool va a ser mantenido porque va a haber colesterol excretado del cuerpo por el tracto digestivo y por la piel, y por el colesterol convertido a otros productos como ácidos biliares y hormonas esteroideas. Eso es lo que vamos a mantener un nivel o un pool más o menos estable durante nuestra evolución de colesterol. Hay órganos extrahepáticos que van a producir colesterol. Vamos a tener colesterol sintetizado y tiene usted más o menos el cálculo de cuánto al día vamos a tener de síntesis, y el colesterol de la dieta, que depende mucho de los hábitos, pero que está calculado alrededor de 300 a 600 miligramos diarios, y los esteroides fecales, que son más allá de 1 gramo por día. Eso es lo que vamos a tener circulando, y eso es lo que vamos a tener entrando y saliendo del pool de colesterol que normalmente tenemos, y el eje central en esto va a ser exactamente el hígado, que es el que va a modular todo este metabolismo del colesterol y todo este pool de colesterol. ¿Cómo absorbemos el colesterol? Entonces tiene usted aquí lo que es la linfa, el enterocito y el intestino, y van a tener aquí usted lo que es el pool de las grasas que consumimos habitualmente en nuestra dieta, y cómo esas grasas van a poder absorberse. Y el primero va a ser el colesterol a través de este receptor, que es el NPC1L1, que es el Niemann-Pick-C1 que es el que puede absorber el colesterol. Recuerden que hay uno de los medicamentos que utilizamos, que es la ezetimiba, que bloquea precisamente este receptor y hace que no tengamos o disminuyamos la absorción de colesterol. Pero recuerden que dijimos que todas las células tienen la capacidad de producir el colesterol, y entonces a través del mecanismo o de la vía del acetato vamos a llegar por diversos pasos metabólicos a producir colesterol, y tenemos en el enterocito entonces parte de lo que está sintetizado y parte de lo que hemos absorbido. Ese colesterol va a estar bajo el influjo de lo que es la acil-CoA, colesterol-aciltransferasa, la CAT2, que es lo que va a hacer que el colesterol que entró, colesterol libre, se vuelva un éster de colesterol. Al cambiar la parte molecular, su estructura química en el carbono, en la posición del carbono 3, vamos a tener un éster de colesterol que es anfipático y que no va a ser soluble, entonces va a tener que ser empacado para ser transportado. Precisamente esa es la gracia que tiene. El colesterol que está en el enterocito también puede ser, en vez de ser absorbido, puede ser excretado inicialmente o de una vez, sin haber entrado siquiera al organismo, a través de otra vez de los ATP binding cassette, en este caso el G5 y el G8, van a poder ser excretados al intestino en las heces, y entonces vamos a tener el mismo mecanismo. Ese mecanismo también lo utiliza el citosterol, y por eso cuando hay alteración de este mecanismo, la ATP binding cassette, es lo que conocemos como la citosterolemia, porque no hay la expulsión de este tipo de esteroles, y el resto va a ir a ser absorbido. ¿Cómo absorbemos los triglicéridos? Entonces volvemos al mismo esquema. Vamos a tener en el organismo, se van a modular las grasas, y esas grasas que ingresaron como triglicéridos van a estar como ácidos grasos y como monoglicéridos. Eso es lo que va a entrar a través de este primer transportador, que se llama la translocasa de ácidos grasos, y a través de este otro, que es la proteína transportadora de ácidos grasos, y ahí es donde vamos a entrar los ácidos grasos libres. Generalmente son los de cadena mediana o cadena larga, y vamos a tener entonces 2 ácidos grasos más un monoglicérido.
Esas dos ácidos grasos más el monoglicérido van a estar bajo el influjo de la acilglicerol, la aciltransferasa, la DHT. Esa DHT lo que va a hacer es volver otra vez a estructurar el triglicérido que habíamos metabolizado o habíamos digerido a nivel intestinal y volvemos a tener el triglicérido. Los ácidos grasos de cadena corta se dice que pueden pasar libremente, incluso de una vez al sistema portal y ser absorbidos al sistema portal sin tener que dar toda esta vuelta metabólica. Y entonces ahí tenemos ya cómo absorbimos el colesterol, lo convertimos en éster de colesterol y cómo absorbimos los ácidos grasos más el monoglicérido y lo volvimos a convertir en triglicérido. Esos dos los vamos a empacar entonces para poder transportar ese colesterol esterificado en una molécula, que es la molécula que vamos formando del kilomicrón, el cual tiene una apoproteína, que es la apoproteína B48. Y a través de la proteína que transfiere, la proteína microsomal que transfiere triglicéridos, vamos a ir llenándolo y vamos a tener esta molécula bastante grande que va a pasar a la linfa y en donde va a ir cargándose, además de la apoproteína B48, dos otras apoproteínas que son importantes para su metabolismo, como la apoproteína C2 y la apoproteína E. Y entonces ya tenemos aquí la formación y la absorción como kilomicrón de las grasas que entramos al enterocito. Y eso es básicamente la forma en que hacemos el metabolismo. Al pasar a la circulación, esa apoproteína B40, perdón, ese kilomicrón con su apoproteína B48, C2 y E van a estar bajo el influjo periférico de la lipoproteína lipasa y vamos a entonces a dejar ácidos grasos y vamos a intercambiar la apoproteína C2 por C3 y es lo que vamos a conocer ya finalmente como el remanente kilomicrón, una molécula, una lipoproteína que va a estar con menos carga de lípidos y que va a ir al hígado y va a ser depurada por el hígado. Entonces ya tenemos cómo hicimos la absorción de las grasas, cómo fue el metabolismo. ¿Qué pasa con lo que mencionamos en el pool de colesterol, con la circulación enteropática de colesterol y de los ácidos biliares? Es muy importante y es muy interesante cómo en el hepatocito el colesterol, ya sea que llegó porque fue capturado o captado por los diferentes mecanismos de captación que se tiene, principalmente a través del receptor de LDL, o porque fue producido a través de la síntesis de novo que tiene cada una de las células de nuestro organismo. Entonces el colesterol va a ser metabolizado por la CYP7A1 y va en una cantidad de pasos metabólicos vamos a formar los ácidos biliares. Esos ácidos biliares van a ser expulsados por una bomba exportadora de sales biliares que lo va a dar a los canalículos biliares y son uno de los responsables de formar las micelas. ¿Qué le falta a esas micelas? Pues le falta que ese colesterol también sea excretado a través de la bilis por otra vez las ATP binding cassette, el ABCG G5 o G8, ya puede ser en forma directa a través de este mediador que es el XR, va a llegar a la bilis. Y también tenemos fosfolípidos que va a ser expulsado o liberado o secretado a través de lo que se llama una flipasa 3 de fosfolípidos y entonces ya tenemos colesterol, fosfolípidos y los ácidos biliares para formar nuestras micelas. Esas sustancias que secretamos vamos a tenerlas cuando tenemos un estímulo por la alimentación, se va a hacer liberación y vamos a tener la circulación intestinal y luego la reabsorción y la circulación enteropática. A nivel ileal, generalmente en el ilion terminal, vamos a reabsorber entre el 95 a 97% de los ácidos biliares y lo hacemos en el enterocito a través de un transportador de sales biliares apical que va a unir esos ácidos biliares a una proteína de unión del ácido biliar intestinal y que los va a reabsorber. A reabsorberlos tenemos otros dos bombas que nos ayudan a esto. Es un transportador de solutos orgánicos, que es el OST-alfa y el OST-beta, y lo van a pasar a la circulación portal para volver al enterocito. Y al enterocito vuelve por el lado de la membrana basal a través de estos dos bombas que son el NTCP y el OATP, que son también transportadores, el uno transportador de taurocolato y el otro transportador de aniones orgánicos. Miren ustedes que vuelve a entrar a la célula o al hepatocito y ahí tenemos la circulación enteropática, lo que utilizamos para hacer todo el mecanismo de digestión va a volver nuevamente y vamos a poder recuperar parte de lo que secretamos, o parte no, la mayor parte de lo que secretamos y vamos a tener esa recirculación o circulación enterohepática de colesterol y ácidos biliares.
y en forma clara, entonces esa producción y esa liberación de ácidos biliares y de colesterol, vamos a poder tener la reabsorción del 50% del colesterol y el 95 al 97% de los ácidos biliares que excretamos en esa, solamente vamos a excretar el 50% del colesterol y el 3% de los ácidos biliares, lo que hace que el colesterol absorbido en el intestino por la circulación enteropática constituya más o menos el 75% del pool y el otro 25% es lo que nosotros ingerimos en la dieta. Ahí tenemos claro de cómo es el mecanismo de que mantenemos ese pool y por qué unas intervenciones pueden ser más efectivas que otras cuando hablamos de el manejo del pool de colesterol y específicamente la dislipidemia. ¿Qué pasa en el hepatocito y cómo hacemos la secreción de las lipoproteínas y cómo es ese mecanismo en el cual las lipoproteínas van a llevar todas estas sustancias grasas a la periferia? Vamos a sintetizar primero la apoproteína, la AB100, y la vamos a ir empacando en una molécula a la cual se va a ir cargando de lípidos, fosfolípidos y a través de esta enzima proteína que transfiere, una proteína microsomal que transfiere los triglicéridos, vamos a ir cargando ese VLDL con triglicéridos, va a ser una molécula un poco más grande y vamos a tener en diferentes pasos cómo va a ir madurando la estructura, la lipoproteína, y se va a ir cargando para hacer una molécula mucho más grande. Y finalmente, lo que absorbimos por la dieta, lo que tenemos de reabsorción por la circulación enteropática biliar o la síntesis de nuevo del colesterol y su esterificación dentro del hepatocito, vamos a llenar también y vamos a cargar esa molécula de ésteres de colesterol y va a poder ser secretada. Tenemos que tener claro que antes de que el VLDL sea secretado debe madurarse y entonces del retículo endoplásmico donde se ensambla vamos a tener unas vesículas de transporte hacia el aparato de Golgi y esas vesículas de transporte no solamente van a ser para esas VLDL, sino para algunas de las proteínas y eso es lo que hace que se madure la VLDL y pueda ser secretada como VLDL. Y en esa maduración puede haber algunos otros procesos que son importantes y que podemos determinar de cómo esas proteínas, algunas que se llaman proteínas chaperonas, la HCP70 o la 90, ayudan a todo este proceso de maduración y que puede llevar a la excreción de la VLL o a la degradación de la porción proteica y no ser secretadas. En algún artículo hablan de que uno puede incluso no secretar VLDL, sino de una vez secretar LDL y que esta puede ser incluso alrededor del 30-40% de lo que tenemos circulante. Sin embargo, el artículo de revisión no menciona muy bien cuál es su fuente y dónde saca ese dato que el 30-40% de la LDL circulante puede ser directamente excretada del hepatocito. Hay algunos estudios en animales, en ratas, que demuestran que sí, pero no qué porcentaje es lo que se libera. Por lo tanto, seguimos con este concepto clásico de que lo que se libera en el hepatocito generalmente es el VLL. Si lo dejamos en maduración, puede fosforilarse, puede lipidarse, puede glicosilarse, puede tener degradación del ApoA1, por eso es importante que se forme y pueda ser secretado. Y aquí tenemos todo lo que es el mecanismo de la liberación de las lipoproteínas y cómo es el transporte reverso de las grasas o de los lípidos. Y empezamos con la excreción inicial del VLL, que lo que nos está diciendo posteriormente es que va a estar bajo el influjo de ciertas enzimas como la lipoproteína lipasa, que va a ir modulando su carga de lípidos y va a ir ganando apoproteína, la C2, la C3 y la apoproteína E, además de su apoproteína B100, que es la que trae carga de que fue secretada y fue madurada, y va convirtiéndose a través de esto a una lipoproteína de densidad intermedia y luego a una lipoproteína de baja densidad. Y aquí es donde empieza a haber mucha base experimental en donde encontramos que tenemos la idea que la lipoproteína de baja densidad es una sola y entonces tenemos que hay muchas lipoproteínas de baja densidad y aquí a medida que va haciendo efecto la lipoproteína lipasa y la lipasa hepática va a ir disminuyendo en tamaño y puede hacerse una lipoproteína mucho más pequeña, que lo conocemos como la lipoproteína pequeña y densa, y dependiendo del medio, de la estimulación inflamatoria y de la presencia de especies reactivas de oxígeno, estas lipoproteínas pueden oxidarse en la circulación o pueden oxidarse en el endotelio
el endotelio puede ser la causa de la oxidación o pueden oxidarse una vez pasan a la íntima del endotelio y esa oxidación las lleva a tener un mecanismo mucho más importante para que sean capturados por los monocitos en la parte endotelial, en la íntima, que se convirtieron en macrófagos. Los van a capturar a través de estos receptores, los receptores Scavenger A o el SRA o el CD36, a través de un mecanismo de pignocitosis. Esa pignocitosis permite que la LDL oxidada pueda pasar al interior del macrófago y el macrófago empieza a llenarse de esas estrías, perdón, de esas vesículas grasas y por lo tanto lo conocemos como célula espumosa. Pero no es el único mecanismo, también pueden ser fagocitadas, puede ser un ingreso fagocítico u otro proceso que se llama la hepatocitosis, que generalmente se describe porque la LDL oxidada puede agregarse, forman agregados de moléculas de LDL, son muchas y entonces lo que se hace es un mecanismo hepatocitosis que ahora vamos a ver. Ya tenemos cómo se distribuye, cómo llega al endotelio vascular toda esa cantidad de lípidos que generamos desde el hígado. El mecanismo del transporte reverso está dado por la apoproteína A1, que es el principal componente de la HDL, y entonces vamos a tener que ese macrófago en la pared arterial, vamos a tener algunos receptores que van a ayudar, como el de Scavenger B1, el ATP Binding KCA1, el G1, van a poder sacar parte de lo que son los fosfolípidos y el colesterol, y en este caso más que todo la fosfatidilcolina, y vamos a tener entonces a tratar de ensamblar una molécula que es lo que se llama el HLA naciente o pre-beta HDL, que es lo que va a hacer el transporte reverso, y vamos a tener que esa pre-beta HDL va a estar cargada por la apoproteína 1 que se produce en el hígado o se produce en el intestino. La vamos a empezar a cargar y a medida que va actuando la lipasa hepática o la lipasa endotelial, vamos a ir cargando la proteína de fosfolípidos. Y una cosa muy importante es la acción de esta enzima que se llama la lecitina aciltransferasa. Esa lecitina aciltransferasa va a permitir que el colesterol que yo capturé, o el colesterol, perdón, que la molécula capturó desde los macrófagos, desde la célula espumosa, puedan ser esterificados. Al ser esterificados, entonces ya no pueden ir en la parte exterior y van a ir llenando el núcleo de esa HDL y vamos a tener entonces el crecimiento, la maduración de HDL3. En este punto, ¿qué vamos a hacer en el metabolismo de esa HDL? El metabolismo va a ir hacia la formación del HL2 y va a ir a ser capturado por el receptor Scavenger B1, pero ya a nivel hepático para ser depurada. Y la otra función o el otro mecanismo por el cual se produce es que vamos a tener una transferencia por esta enzima que se llama la CETP, ¿sí? La proteína que transfiere esteres de colesterol y las vamos a intercambiar con las lipoproteínas que veníamos generando o desarrollando, liberando desde el hígado, y vamos entonces a transferir esteres de colesterol y vamos a capturar triglicéridos, que son los que se van a llevar a nivel hepático. Y también tenemos entonces el influjo de otras proteínas como la PLTP, que es una proteína transferidora de fosfolípidos o que transfiere fosfolípidos, y la vamos a cargar entonces de triglicéridos de fosfolípidos y vamos a liberar este de colesterol hacia el otro mecanismo de las otras lipoproteínas. Tenemos entonces que esa HDL que llegó al hígado va a producir lo que se llama el remanente de HDL. Ese remanente de HDL va a ir al riñón y en el riñón a través de estas dos proteínas, la cubilina y la megalina, vamos a tener el resto del catabolismo de la HDL y básicamente es lo que muestra esta imagen, que es lo que vamos a hacer. En el catabolismo, entonces ya dijimos, la HDL va a tener un intercambio de esteres de colesterol con el VLDL y el LDL. Esa apoproteína va a ir a captarse en el hígado por un mecanismo de catabolismo, y el otro, el HL3, que es una apoproteína pobre en lípidos, va a ir al glomérulo y a través de la cubilina y la megalina va a poder ser excretada y es el resto de lo que conocemos como el catabolismo, la ApoA1, ¿sí? Hay un transporte reverso que se llama la excreción transintestinal de colesterol, el TICE, que es por sus siglas en inglés, en donde a nivel vascular en el enterocito 1 ya habíamos visto este mecanismo como es de la expulsión por el ATP Binding KCG5G8, pero tenemos otro mecanismo que es a través de la LDL,
no sabemos el mensajero o la sustancia que dentro del enterocito puede tener este efecto, pero del HDL sí se conoce y se postula que el receptor scavenger B1 puede captar parte de los lípidos que vienen de esa HDL y a través del receptor hepático X llevarlos hacia el APC, hacia la APC Binding Cassette G8, y es otra forma de liberar lípidos y hacer excreción transintestinal de colesterol, no solamente cuando lo absorbemos, sino que lo podemos excretar por este mismo mecanismo que acabamos de ver, que es un mecanismo relativamente poco conocido, que todavía no sabemos qué tanta importancia tiene y qué tanto podemos excretar a través de este mecanismo del enterocito. Uno dice, bueno, entonces las células tienen una maquinaria para producir esteroles, para producir colesterol, pero ¿cómo sabe ella si tiene o no que producir colesterol? Y tenemos una sustancia, tenemos un mecanismo, que es el mecanismo de sensor de esteroles. Ese mecanismo sensor de esteroles está representado por estas moléculas, el SCAP y el SRBP, que están en el retículo endoplásmico. Los esteroles bloquean la transposición del SCAP y el SRBP hacia el aparato de Golgi para poder hacer sus efectos. Su efecto es que estén bajo el influjo de dos proteasas, la proteasa del sitio 1 y la proteasa del sitio 2, que liberan la parte de la molécula que se activa, que va a ir hacia el núcleo, y en el núcleo, en lo que se llama la parte nuclear, el elemento de respuesta al esterol es lo que va a estimular la producción de esteroles y algunas de las sustancias que necesitamos para el metabolismo del colesterol. Esto en los últimos estudios se ha visto ligado a una molécula que se llama el INSAID. El INSAID es un genes inducidos por insulina, y por eso este mecanismo también está regulado por la insulina. Cuando no hay esteroles, entonces podemos ver cómo el INSAID se disocia del SCAP y el SRBP, y hay una migración del retículo endoplásmico al Golgi. Allí están bajo el influjo de las proteasas del sitio 1 y proteasas del sitio 2, se libera la porción activa, ¿cierto? Que es esta que ustedes ven, que es una hélice de leucina, que le dicen hélice de leucina zipper, y es la que va al núcleo a hacer su efecto, y entonces el efecto sobre el núcleo va a ser estimular parte de lo que yo necesito para producir esteroles. Entonces va a estimular la enzima que es la que más limita la producción de colesterol, que es la HMG correductasa, que usted lo conoce muy bien porque es el sitio de acción de las estatinas. Y también va a producir que se estimule toda la maquinaria para poder sintetizar receptores de LDL. Este SRBP es diferente, hay uno, el SRBP2, hay varios, el SRBP1C, y los dos tienen efectos diferentes. El uno va a la síntesis de colesterol y el receptor de LDL, y los otros van más a la síntesis de ácidos grasos y son los que más están regulados por la insulina. Entonces tenemos efectos diferentes dependiendo de la molécula específica que esté dando ese efecto. En los últimos años se escribió una cosa que se llama cómo se puede bypassear o puentear esa regulación de esteroles por el SCAP. Entonces vean ustedes aquí cómo está graficado cuando yo tengo cómo ingresa el HDL, y el HDL es liberado hacia la bilis dentro del hepatocito, porque estaba hablando de lipoproteínas en el hepatocito, a través de lo que hayamos visto de la membrana apical. El ATP binding G5G8 va a permitir que pase el colesterol a la bilis. Los remanentes de kilomicrones que interactúan a través de ese receptor del LRP, un receptor relacionado al LDL, van a poder hacer su efecto de sensor de esteroles con el SCAP y el SRBP, y entonces van a permitir que si hay mucho, pues no se active esta forma para que haya síntesis de la enzima, la HMG correductasa, o que haya síntesis de receptor de LDL, o que haya síntesis de ácidos grasos libres. Pero también podemos tener que el exceso de colesterol que ha sido esterificado, que ingresa, sea esterificado por la CAT1 y se formen vesículas lipídicos del colesterol. Y los que entran a través del receptor de LDL, si hay ese exceso de ese colesterol esterificado, ya se esterifica por la CAT2, ya no la CAT1, y vamos a tener que ese colesterol esterificado va a ir a engrosar o a madurar la VLL y va a ser excretado por la VLL. Entonces es una forma de, por decirlo, evitar ese sensor de esteroles, y en términos donde uno tiene un aporte muy alto de lípidos, no haya
una disminución marcada de la producción de colesterol porque los sensores son sensibles a una parte, pero no son sensibles a otro y pueden puentearse o bypasearse o evitarse. Y finalmente puede haber un flujo de colesterol como la HDL cuando llega por el APCA1 y el G1, que es lo que puede explicar lo que pasa en el hepatocito. Otro aspecto que es también bastante interesante es diferenciar entre lo que es absorción y síntesis de colesterol. No todos los organismos son iguales y tenemos que hay algunos que son hiperabsorbedores y otros que son hiperproductores. Los que se consideran hiperabsorbedores extremos pueden ser hasta el 15% de la población y los hiperproductores pueden ser hasta el 2% de la población. Son diferentes, el uno está en el intestino como órgano, el otro en el hígado, el sustrato bioquímico para el hiperabsorbedor, si se acuerdan del metabolismo que acabamos de explicar, la proteína animal PIXI-1 Light. En el otro, el hiperproductor, tiene que ver con la producción de la HMG-CoA reductasa. El uno es sensible a la insulina, el otro resistente a la insulina, está más relacionado con diabetes y con obesidad. Si yo le doy estatina, el hiperabsorbedor va a tener una leve disminución. Si le doy al hiperproductor, pues la disminución va a ser marcada. La protección en estos primeros va a ser controvertida con la estatina y la opción terapéutica, la optimización terapéutica debe ser con algo que disminuya la absorción. Entonces tenemos que en estos son los que más efecto va a tener los cambios de hábitos en la dieta, porque va a ser el hiperabsorbedor va a ser el que más responda y además en la opinión terapéutica la ezetimiba va a tener mayor efecto. En el otro va a ser el aumento de la estatina. Y hay sustancias que están determinadas, me dicen cuál produce más o cuál absorbe más, entonces me determina cuál es el hiperabsorbedor y cuál es el hiperproductor. Miren esta relación, por ejemplo, entre esta sustancia que es el colestanol con el colesterol, que está asociada con mayor absorción o menor producción de colesterol. Entonces, miren cómo la estatina, si ustedes ven en cuartiles, cuál es el riesgo relativo en los cuartiles más altos, en el que es hiperabsorbedor, no tienen tanto efecto, ya el riesgo relativo ya sobrepasa el 1, entonces tenemos que en estos puede ser no tan importante, no es una verdad de apuño en que podemos decir vamos a clasificarlos de esta forma y con esto los vamos a tratar. Aquí es otro de los efectos para mostrarle la diferencia entre el latosterol y el campesterol. El latosterol como marcador de síntesis y el campesterol como marcador de absorción. Cuando ustedes lo ven por cuartiles, miren el nivel promedio basal de colesterol LDL en el cuartil cuarto. En el último cuartil, cuando tenemos los que más sintetizan y más absorben, tenemos pues niveles mucho más altos. Pero vamos a ver cómo es la reducción promedio del LL si damos una estatina, en este caso la atorvastatina. Vamos a tener un efecto mucho más importante en la reducción en los cuartiles en el cual hay mucho más síntesis de colesterol marcado por el latosterol, más que en los que tienen campesterol, que está marcado por la absorción. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Tener en cuenta que la respuesta a los medicamentos o a las intervenciones que disminuyen la absorción, como en este caso con la ezetimiba, pueden estar determinados por los niveles de las sustancias que marcan la absorción, como el campesterol y el citosterol. Miren ustedes en esta gráfica cómo es el cambio del LDL cuando uno tiene campesterol o citosterol, cómo van a bajar y cómo es el cambio de la LDL. Miren que el R tampoco es un R muy alto porque es que no estamos hablando de una sola variable. No solamente es esto lo que determina la absorción, hay otras cosas que tenemos que tener en cuenta, entonces, pero sí es un indicador muy importante. Y cómo podemos mirar con campesterol y citosterol cuál es la reducción, si hay altos respondedores o bajos respondedores de acuerdo a eso. Y eso podríamos plantearlo en este término de análisis de colesterol, este se llama el Boston Heart Cholesterol Balance Test, en donde usted le dicen los marcadores de producción cuáles son, si son marcadores altos, el latosterol y el desmosterol, la mayoría va por latosterol, el desmosterol solamente explica alrededor del 20%, y los marcadores de absorción, que son el citosterol y el campesterol bajos, entonces usted va a decir, vea, este es un productor que tiene una síntesis elevada de colesterol y probablemente usted tiene que hacer primero modificación del estilo de vida, pero si el paciente no le cambia sus niveles de colesterol, lo que tiene que utilizar es una terapia que le disminuya la síntesis de colesterol y no la absorción. Y probablemente el medicamento que disminuya la absorción va a tener un efecto muchísimo menor. Sigamos con lo que es la estructura de las lipoproteínas. Ya las mencionamos
cómo está la LDL, cómo hay apoproteína, la B100, la C, cómo va el colesterol libre en la superficie y los fosfolípidos y cómo va el colesterol esterificado o empacado para poder ser transportado. Y cómo se clasifican esas lipoproteínas de acuerdo a su densidad y el tamaño que tienen. Mire que hay, el kilomicrón es uno de los más grandes, que va entre 100 a 500 nanomicras, y tenemos el LL que va entre 18 a 25, la lipoproteína minúscula, que no tampoco es tan pequeña, el HL, que sería incluso la más pequeña. ¿Dónde es el origen y cuál es la carga de lípidos que tienen, que ya la acabamos de ver con respecto al metabolismo? Volvemos a cómo se absorben y cómo van a ser recuperadas en el hepatocito, y ustedes tienen aquí cómo se hace la endocitosis del LDL a través de endosomas por vesículas cubiertas con clatrina, y que van a poder ser recicladas y que ese receptor de LDL pueda ser reciclado para seguir recibiendo LDL. O pueden ser metabolizados o catabolizadas dentro del lisosoma y van a liberarse aminoácidos, ácidos grasos y colesterol, que va a ser esterificado y que va a producir, si tiene o no, un efecto negativo sobre la síntesis de colesterol o sobre la síntesis de receptores LDL, y esa es la forma en que se hace la endocitosis del LDL a nivel del hepatocito. En la célula endotelial también lo vamos a tener, pero lo vamos a tener a través de lo que se llama las caveolas, a través de una proteína que es la caveolín, y vamos a tener también el ALK, que es una receptor, una quinasa similar al receptor de activina, y vamos a tener también la inclusión por esas caveolas y otras moléculas que van a hacer su efecto y van a pasar hacia la lámina elástica interna de la íntima y van a poder ser absorbidos o pueden ser reciclados y expulsados nuevamente. Miren aquí una cosa importante, es la unión que hay entre las células endoteliales. Esa unión intercelular es lo que hace que haya múltiples pasos por los cuales es muy difícil que la LDL o cualquier otra lipoproteína, a pesar de que tenga un tamaño que quepa por esas uniones intercelulares, es muy difícil que pase cuando las células endoteliales están intactas. Miren ustedes, aquí tenemos lo que se llama las uniones adherentes, la brecha de la unión o las uniones mucho más fuertes. ¿Cuáles son las proteínas que están haciendo esta interrelación en célula-célula? Y podemos tener claro que, por ejemplo, cuando las células endoteliales están indemnes, que no hay difusión endotelial y que no hay daño a las células endoteliales, pues a través de esas uniones intercelulares es muy difícil que pase una lipoproteína. Entonces deben ser pignocitadas, fagocitadas o patocitadas para poder entrar a las células. ¿Y qué pasa en el macrófago? En el macrófago, entonces, vamos a tener que, cuando las lipoproteínas, la LDL es retenida, los agregados de lipoproteína que son retenidos a través de los proteoglicanos, van a ser oxidadas, y al ser oxidadas van a poder ser blanco de la endocitosis a través de los macrófagos, van a ser fagocitadas o por fenómeno de patocitosis, cuando son agregados de LDL van a ir al interior y ese macrófago se va a convertir en célula espumosa. Y va a tener una respuesta inflamatoria, esa respuesta inflamatoria es la que va a perpetuar el mecanismo de aterosclerosis. Hablamos de la modificación de la lipoproteína cuando están unidas, cuando se agregan, cuando son retenidas por los proteoglicanos en la íntima y que pueden ser afectadas por todo ese medio inflamatorio y por la cantidad de especies reactivas de oxígeno. Pero hay diferentes mecanismos por los cuales se pueden oxidar. Se pueden glicosilar o se pueden carbamilar. Va a dar LDL diferentes y van a tener una respuesta diferente. Entonces, cuando hablamos de oxidación de LDL, ojo que no estamos hablando de una sola molécula, sino que estamos hablando de muchas moléculas, en donde puede haber peroxidación de lípidos, en donde puede haber oxidación proteica, en donde puede haber la peroxidación del colesterol y los fosfolípidos, y puede haber daño proteico. Aquí en el último gráfica, en la E, hay cambios proteicos y descomposición lipídica, que es la que es la fase final y la que tiene mucho más respuesta inflamatoria. Entonces, cuando hablamos de LDL mínimamente modificada o LDL oxidada, estamos hablando de diferentes moléculas. Podemos hablar de moléculas donde actúa la lipoxigenasa y tenemos peroxidación lipídica, donde actúa la mieloperoxidasa y tenemos modificación de la proteína, de la ApoB, con residuos de tirosina de la ApoB. Podemos tener glicosilación y se modifica la apoproteína B. Podemos tener desialilación y tenemos una L entonces cargada negativamente, que es mucho más amigable en el sentido de que
puede entrar más fácil al endotelio, llegar más fácil al endotelio porque no es rechazada por su carga, o por esfingomielinasa C, en donde es enriquecida con ceramida y es la responsable de que haya agregados de LDL que son importantes en el mecanismo fisiopatológico. Y esa LDL oxidada entonces va a tener unos receptores diferentes en el macrófago y la célula endotelial. Esos receptores Scavenger ya no solamente son los que vimos, va a ser el CD36, el LOX, el TLR4 y el Scavenger receptor A. Van a tener diferentes receptores que van a poder unir la molécula oxidada y van a poder metabolizarla. Y al entrar al macrófago van a producir difusión mitocondrial, van a producir proteinquinasa, ceramidas y van a estimular la producción de especies reactivas de oxígeno. Y esas especies de reactivas de oxígeno van a aumentar el estrés oxidativo, modificar proteínas, movilizar calcio, van a inducir apoptosis. Y recuerden que entonces esas células espumosas, al inducir apoptosis, van a ser el núcleo o el core central, que es necrótico, que es lípidos, pero son células necróticas. También tenemos sufracciones de la LDL. Miren, aquí ustedes les voy a mostrar lo que se llama la LDL5 con respecto a la LDL1, que es la que se considera normal. Vamos a tener una composición diferente en LDL5 y en electroforesis en gel vamos a tener un comportamiento diferente. Y ven ustedes cómo esa L5 tiene unas apoproteínas diferentes, ApoB100, ApoE, ApoA1, ApoC2 y ApoC3, diferente a la L1, que es la segunda columna, que es la que es supuestamente normal. En la masa electronegativa hace parte o constituye al menos del 2% de la LDL plasmática, tiene mayor contenido de triglicéridos, tiene una alteración en la relación con el receptor LDL y la L1 es alrededor del 85% de la LDL plasma. Entonces, esas modificaciones que se producen en las subfracciones de LDL tienen que ver con su mecanismo fisiopatogénico o fisiopatológico. Miren ustedes aquí a través de los receptores que actúa la L5 en la célula endotelial, cómo activa la caspasa y cómo activa apoptosis, cómo hace que la célula endotelial o los macrófagos que puedan ser expuestos a esta lipoproteína van a tener apoptosis y van a ser parte del núcleo necrótico central de la placa aterosclerótica que les mostré en un principio. Hay otra componente o otra subfracción que es lo que se llama el LDL desialilado, en donde se pierde el ácido siálico. Al perderse el ácido siálico, la lipoproteína se vuelve mayor densidad, disminuye el tamaño, disminuyen los lípidos, aumenta su carga electronegativa y finalmente, después de esa acumulación de lípidos intracelular, hay un aumento de la oxidación y hay desplegamiento de la ApoB que pertenece a la lipoproteína, la ApoB100, y entonces eso tiene un mecanismo de tener una carga negativa y por lo tanto la relación de esa carga negativa va a tener estímulos de formación de anticuerpos para producir inflamación. Entonces acuérdense que les dije, si no hay inflamación inicial, pues la inflamación viene después, estimulada por estas LDL. Es proclive a la asociación, entonces produce agregados de LDL, produce complejos aterogénicos que son los que se retienen en la íntima y luego son engullidos por los macrófagos para convertirse en células espumosas. Interactúa con el OX1 y produce disfunción endotelial con la expresión de moléculas de acción vascular, interacciona con proteoglicanos y hace retención subendotelial. La parte de la inflamación que tenemos está dada por la presencia de numerosas células inflamatorias que tienen que ver con el mecanismo fisiopatológico y entonces tenemos como el monocito, cuando hay disfunción endotelial, va a migrar a la íntima a través de diapedesis y vamos a tener que ese monocito va a convertirse en macrófago, va a llenarse de lípidos y va a convertirse en célula espumosa. Va a liberar ciertas quimoquinas y va a empezar a atraer otras células inflamatorias como los linfocitos T e incluso los linfocitos B. Y aquí tenemos microfotografía del monocito, cómo pasa a través de las uniones intercelulares, cómo se va convirtiendo en macrófago y finalmente cómo se llena de lípidos, cómo se carga de agregados de LDL y de colesterol y forma la célula espumosa por su aspecto macroscópico. Y en esa evolución de la placa aterosclerótica, cómo hay liberación de sustancias quimioatrayentes que van a traer plaquetas, más monocitos, más macrófagos y van a ir migrando para producir el núcleo central lipídico que luego se vuelve un core que puede ser necrótico y es el que va a hacer la masa o el volumen de la placa aterosclerótica que vaya creciendo primero hacia la lámina elástica y posteriormente hacia el lumen vascular. Esto es más o menos un resumen de lo que pasa con esas partículas cuando hay influjo, lo que se llama la transcitosis del LDL, la retención, la producción de complejos, la activación de los macrófagos,
la producción de las células espumosas y cómo se cambia a un fenotipo inflamatorio protrombótico, la apoptosis, necrosis, la producción de detritos celulares, que es lo que va a llevar a la progresión de la placa aterosclerótica. Otro fenómeno interesante es que hay una migración y una estimulación de las células musculares lisas que inicialmente solo se consideraban, iban a migrar para hacer la capa fibrosa que separa la placa aterosclerótica del lumen vascular. Y esa placa fibrosa, entre más gruesa sea, pues menos susceptible es a la ruptura y por lo tanto menos susceptible de producir síndromes coronarios agudos. Eso estaba básicamente por esas células de la capa media, células musculares lisas que van migrando y van cambiando su fenotipo, van proliferando, y ese cambio de fenotipo por una migración y expansión clonal es lo que hace que haya una capa fibrosa mucho más gruesa, y ese es lo que protege de que haya fractura o ruptura de la placa aterosclerótica. Pero también esas células tienen otros fenotipos. Esas mismas células pueden migrar a un fenotipo similar al macrófago y convertirse en células espumosas. Pueden tener actina, y entonces son las células que son contráctiles, o pueden ser células espumosas directamente antes de pasar por macrófagos. Y aquí hay otro mecanismo interesante que es la participación de los neutrófilos que pueden ser estimulados, y esos neutrófilos producen unas redes extracelulares de neutrófilos que pueden atrapar y pueden modificar los monocitos circulantes. ¿Cómo programarlos? Se dice que pueden hacer programación de los monocitos para que migren, para que hagan parte de la íntima y de la placa aterosclerótica, y pueden secretar muchas sustancias. Los monocitos convertidos en macrófagos pueden tener necrosis o apoptosis y ir al centro necrótico. Pueden seguir proliferando y captando lipoproteínas oxidadas, o pueden desarrollar un fenotipo inflamatorio que libera quimoquinas y citoquinas, y es lo que hace que se atraigan mucho más células al proceso de la fisiopatológica de la aterosclerosis. Y entonces producen lo que se llama el inflamosoma NLRP3, que se da básicamente por el estímulo de los cristales de colesterol y por el LDL oxidado, y eso hace que haya numerosa producción de citoquinas, que son citoquinas que son proinflamatorias y citoquinas que van a hacer que haya mayor migración de células inflamatorias a este mecanismo que les acabo de mostrar. Aquí es un poco más en detalle lo que pasa con esas células musculares lisas, que alguna vez solamente las conocimos, que iban a hacer migrar y solamente iban a ser fibromiocitos o fibrocondrocitos que van a hacer la capa fibrosa, pero miren ustedes que tienen un mecanismo mucho mayor, tienen un cambio de fenotipo que los pueden hacer células inflamatorias, células pioneras, pueden convertir en células similares a macrófagos, son células espumosas, y entonces son también un eje importante esas células musculares lisas vasculares para el mecanismo fisiopatológico de la aterosclerosis. Y lo que mencionamos de la producción de los NETs, lo que se llama netosis, aquí es solamente para que vean el mecanismo como el neutrófilo va haciendo delobulación nuclear, va desamblando su cromatina, va haciendo depolarización celular y decondensando la cromatina. Forma esas redes, y en esas redes va a ser la responsable de la expulsión de cromatina nuclear, de la degranulación y de que participe en el mecanismo inflamatorio a través de sustancias, a través de algunas sustancias y a través de la estimulación de la coagulación. Entonces ya tenemos un fenómeno también, fenómeno de trombosis, que si hay disfunción endotelial, ruptura de la placa, va a participar en este mecanismo fisiopatológico para producir los síndromes coronarios agudos. Y ese fenómeno inflamatorio no solamente está escrito para la aterosclerosis. Miren ustedes que hay muchos sistemas en los cuales la netosis es importante. En autoinmunidad, metástasis tumoral, en la producción de gota, en trombosis o en sepsis. O sea, no son mecanismos inflamatorios únicos y específicos, y puede que eso explique por qué tenemos un efecto muy importante cuando impactamos el metabolismo de los lípidos y la lipidemia, pero no tenemos resultados tan dramáticos cuando hablamos de modular la inflamación. Con algunos de las moléculas que tenemos como antiinflamatorios tenemos algunos resultados que son interesantes, pero que no son tan intensos, tan dramáticos como lo que obtenemos cuando modulamos la dislipidemia. Finalmente, esto es para hablar de la HDL. La HDL ya miramos cómo era
el mecanismo reverso, pero tenemos una HDL que puede ser disfuncional. Eso también hace parte del mecanismo fisiopatológico de la aterosclerosis porque el mecanismo de transporte reverso se va a bloquear. Lo que es la pre-beta HDL, que ya les había mostrado, puede estar bajo el efecto de la mieloperoxidasa o algunas otras enzimas, y entonces ese cambio en la mieloperoxidasa hace que la pre-beta HDL no tenga una relación con el ATP binding KCA1 o G1 para ella captar el colesterol y la fosfatidilcolina que tenía metido la célula del macrófago, célula espumosa, para hacer el transporte reverso, ese bloqueo. Entonces va a modificarlo y no va a tener la misma capacidad de un metabolismo reverso. Estas son las sustancias y las proteínas que están sobre la HL funcional. Una de las importantes es la paraoxonasa 1, la ApoA1, pero miren ustedes que tenemos otra cantidad de proteínas que están sobre la HL que la hacen funcional. Cuando esas moléculas protectoras son la ApoA1, la S1P, la paraoxonasa 1, la lecitina siltraferasa o la hidrolasa, acetilhidrolasa, factor activante plaquetario, son sustancias que van a modular para poder disminuir la inflamación, para poder disminuir la oxidación de LDL, para tener efecto antiproliferativo. Todos son moléculas protectoras. Si está bajo la modificación de la mieloperoxidasa, va a tener una modificación oxidativa, las proteasas van a estar truncadas y no va a tener el mismo efecto para recuperar y hacer el sistema reverso. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en una fase aguda cuando se libera amiloide sérico, que puede liberar todas esas proteínas y sustancias que son protectoras de la HDL. Entonces vamos a tener una HDL que no tiene el mismo efecto que mencionamos cuando hace el mecanismo reverso, y entonces va a ser captada por el receptor, el scavenger receptor B1, y va a ser excretada o admitida al pool de lípidos, pero no va a tener un efecto muy importante porque cambia su cantidad de colesterol esterificado por una cantidad de triglicéridos y no tiene el mismo efecto sobre eso. Entonces, la HDL estimula el flujo de colesterol de los macrófagos, es antiapoptótico, mejora la función endotelial, disminuye la oxidación de LDL antioxidativo y disminuye la expresión de moléculas de adhesión. No podemos terminar sin hablar de dos cosas que me parecen bastante importantes y olvidadas. Uno es el mecanismo, lo que es la parte mecánica del flujo, en donde tenemos el flujo, en este caso expresada en la arteria carótida. Tenemos flujos que son ateroprotectores y que inducen en las células endoteliales un fenotipo ateroprotector y el endotelio está sano y quiescente. O un flujo ateroinductor donde hay cambios en las fuerzas de cisalamiento, en el shear stress. Entonces tenemos un endotelio que está activado, que tiene algunas sustancias nucleares como el NF-κB, que van a producir un fenómeno ateroinductor y van a permitir que haya aterosclerosis. Y estos fenómenos mecánicos de fuerzas de cisalamiento se ven más en las bifurcaciones, y por eso es que vemos más enfermedad aterosclerótica en bifurcaciones que en donde no hay un flujo ateroinductor. Entonces, el patrón de flujo estable con fuerzas de cisalamiento que son altas disminuye la permeabilidad, la proliferación, producción vasodilatación, disminuye la expresión de moléculas de adhesión vascular o celular y disminuye la especie de reactividad de oxígeno. En cambio, el patrón de flujo alterado con fuerzas de cisalamiento bajas hacen totalmente lo contrario, hacen que el endotelio sea susceptible y que produzca alteración en esto que se llama el glicocáliz. El glicocáliz es una porción de la estructura de la superficie de las células endoteliares que están conformadas por una red de esto que ven ustedes aquí, de Sindecan, de Hialuronan, de Climbican y de Perlecan, que es lo que hacen como una membrana o barrera entre la interacción de las células formes que van en el lumen con la célula endotelial. Y una segunda capa que está compuesta por el heparansulfato, por cadenas de heparansulfato, y que están adheridos a la célula endotelial. Eso hace que rechace las lipoproteínas, que rechace las células y que no haya interrelación entre lo que va en la circulación con la célula endotelial. Pero cualquier activación, ya sea por cualquier mecanismo, por factores de riesgo, por aumento de las especies reactivas de oxígeno, ese intercambio que se produce entre la síntesis y la degradación del glicocáliz, hay una reducción del glicocáliz porque hay disminución de síntesis y aumento del catabolismo. Y entonces ese flujo laminar que habíamos mencionado, que tiene baja fuerzas de cisalamiento, protege el glicocáliz, aumenta la producción de óxido nítrico, contrarresta el efecto de las especies reactivas de oxígeno
y limita la activación de metaloproteinasas que van a digerir esa parte. Entonces ustedes ven en la gráfica o en la microfotografía a la derecha, van a ver cómo hay denudación de cíclico cal y exposición de las células endoteliales, y hay activación y disfunción endotelial, que probablemente es el primer mecanismo para que todos los factores de riesgo, además de la dislipidemia, la hipertensión, el tabaquismo, la diabetes y otros, tengan una relación para producir este mecanismo fisiopatológico. Ven ustedes la diferencia entre endotelio sano y endotelio enfermo, con la expresión de múltiples moléculas que permiten que haya interrelación, que haya una mayor actividad de especies reactivas de oxígeno, y entonces tenemos LDL oxidada, tenemos LDL glicada, tenemos LDL carbamilada y toda la serie de subfracciones que hemos visto. Tenemos activación inflamatoria, y como hay expresión de moléculas de acción vascular, viene todo el proceso inflamatorio desde el punto de vista celular y humoral, que no lo mencionamos porque se sale del objetivo de lo que teníamos en principio, y es casi que otro motivo de otra revisión. Yo creo que aquí ya se nos acabó el tiempo, quedarían unos minuticos solamente para preguntas. No sé si tienen algún comentario, preguntas. Cada cosa que hacemos o cada cosa que les mostré, cada puntico de esos es un mundo aparte, se abre una cantidad de información gigantesca. Solo quise referirme a la fisiopatología para entender qué es lo que pasa en la placa aterosclerótica. No quise referirme a los mecanismos por los cuales uno puede bloquear alguna de este proceso fisiopatológico con intervenciones, ya sea desde el punto de vista de hábitos de vida saludable, de dieta, o de intervenciones farmacológicas para proteger a las personas o a los pacientes del desarrollo de esta placa aterosclerótica y de la progresión de la placa aterosclerótica, que también es bastante importante. Espero que les haya gustado. Es una revisión bastante densa, es un tema bastante denso, pero creo que es bastante interesante, y conocer esto creo que nos diferencia de quien solamente receta medicamentos, y nosotros estamos entendiendo qué es lo que pasa, qué proceso es el que hay para poder intervenir tanto en enfermedad coronaria, que es a lo que nos dedicamos nosotros, pero también en enfermedad isquémica cerebral o en la enfermedad vascular periférica, renovascular y otros territorios de la anatomía vascular. Profe, muchísimas gracias por su presentación. Hay una pregunta en el chat, y es: en el fenotipo hiperabsorbedor, ¿cuál sería el papel de los secuestrantes de ácidos biliares? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Posiblemente no haya una respuesta clara al respecto, pero todo lo que usted en el hiperabsorbedor, lo que le va a marcar los niveles o su pool de colesterol, va a estar relacionado con la absorción. Todo lo que usted administre o utilice para disminuir la cantidad de colesterol que usted puede absorber, va a tener un impacto sobre sus niveles de colesterol o sobre su pool de colesterol. Entonces, si yo hago cambios en la dieta, en un hiperabsorbedor, va a ser el que más va a tener impacto sobre el pool de colesterol. Recuerden que dijimos que alrededor del 75-80% va a ser producido, el 25% del que va a ser absorbido, ya sea absorbido por la dieta o lo que yo hago de circulación enterohepática. Entonces, si yo aumento la excreción de colesterol, lo que voy a hacer es, en el hiperabsorbedor, disminuir el pool de colesterol. Que haya estudios demostrando cómo actúan esos tipos de intervenciones. No le puedo decir si en el pasado se hicieron algunos estudios viendo específicamente ese punto, porque esto es un concepto relativamente nuevo. Relativamente nuevo no quiere decir en dislipidemias unos años. Y miren que son medicamentos que ya están casi que en desuso. Yo no sé si alguno de ustedes todavía utiliza alguno de ellos, se ha utilizado colestiramina, sobre todo porque la tolerancia a la colestiramina y estos medicamentos no es muy buena, y porque tenemos otros medicamentos que disminuyen más los niveles de colesterol, teniendo en cuenta lo que se les acaba de mencionar. Pero en los hiperabsorbedores podría ser una opción. Ahora, no diría, ¿para qué utilizo estos medicamentos
estos quelantes, si puedo directamente bloquear la molécula, el Niemann-Pick-C1 Lite, para absorberlo con una acetimida, donde tengo un mejor efecto, donde tengo una tolerancia mucho mejor con acetimida y donde tengo efectos demostrados en ensayos clínicos donde disminuyó el riesgo cuando los utilizo adicional a una estatina, ¿cierto? Entonces, sí, debe tener un efecto importante en los hiperabsorbedores porque todo lo que module el nivel o la concentración de colesterol, vamos a disminuir la absorción y va a tener un impacto sobre el pool de colesterol. Y aquí lo que vamos a hacer es quelarlos y excretarlos, entonces no vamos a tener la absorción de ellos. Pero fíjense que cuando les mostré el R que tiene, o sea, la correlación que hay, tiene que haber otros factores y no solamente eso, si yo soy o no hiperabsorbedor, y probablemente en el grupo más importante sea en ese porcentaje que dicen hiperabsorbedores extremos o productores extremos, donde ahí sí va a tener una diferencia mucho más grande. Hay otra pregunta y es si son diferentes los receptores endoteliales en cada órgano, si son, por ejemplo, iguales para lechos arteriales y venosos y si podemos tener placas venosas, placas ateroscleróticas en venas. Arteriales. Arteriales es la descripción, es el mecanismo donde los receptores están descritos para el receptor de LDL y para las LDLs modificadas o oxidadas y las subfracciones de LDL donde podemos tener diferentes tipos de receptores. Entonces, ¿en qué tenemos en esto? En el hepatocito, lo tenemos en las células endoteliales, lo tenemos en los macrófagos, que son como las más descritas de cómo se hace la endocitosis o la transcitocitosis de estas moléculas de lipoproteína. Pero a nivel venoso tenemos más mecanismos que son mecanismos de daño endotelial, trombosis más que producción de aterosclerosis desde el punto de vista de las células venosas. Tienen que ver con la fisiología de la parte venosa, de las presiones que se manejan, que es más susceptible a la formación de trombos, mientras que en el lado arterial es más susceptible a la formación de aterosclerosis, y el proceso de trombosis se da porque hay una ruptura de placa y eso es lo que hace que el mecanismo de activación de trombosis sea mucho más activo y pueda producir un trombo blanco y luego un trombo rojo para producir eventos agudos o obstrucción vascular periférica o enfermedad cerebrovascular isquémica o enfermedad coronaria como síndrome coronario agudo. Pero es más, la descripción está dada por la fisiopatología en el lecho arterial y no en el lecho venoso. Y una última pregunta, profe, acerca de la lipoproteína X y el papel de los medicamentos a este nivel. No sé si quiere preguntar el lipoproteína minúscula. Yo intencionalmente evité hablar de lipoproteína minúscula. Es una de las cosas que se han discutido recientemente y es donde mayor información hay acerca de lipoproteína minúscula, que es una porción de lo que medimos de la lipoproteína de baja densidad. La omití porque hay una cantidad de información impresionante que viene y porque es un blanco terapéutico que se está mostrando ahora. ¿Cuál es el problema de la lipoproteína minúscula en este momento? Es precisamente que se comporta como un marcador de riesgo. Lo que hay descrito desde el punto de vista fisiopatológico podríamos considerarlo como un factor de riesgo. En este caso, en este momento, podría ser un factor de riesgo no modificable, pero vienen estudios con oligonucleótidos, SENS, antisens, que están tratando de disminuir los niveles de lipoproteína minúscula para mirar si eso disminuye el riesgo cardiovascular. Entonces, por ejemplo, las guías antes no hablaban de lipoproteína minúscula, ahora le dicen a usted, recomiendan por lo menos medirla una vez en la vida. Mídalo a los pacientes de alto riesgo que usted ya ha controlado la lipoproteína baja densidad y siguen haciendo eventos cardiovasculares. Entonces, cuando usted sigue haciendo eventos cardiovasculares, mire que haya otra cosa detrás, si tiene o no elevada la lipoproteína minúscula. ¿Para qué sirve? En algunos pacientes, si está elevada, pues usted podría decir que el paciente cambia su perfil de riesgo, ya no es un riesgo bajo, sino un riesgo alto. Y en los otros pacientes, pues usted ya va a tener la explicación de por qué tiene eventos cardiovasculares repetidos. Pero uno que hace sabiendo
que existe esa elevación de la lipoproteína minúscula, o sea, ¿qué intervención le va a dar? Antiguamente teníamos la niacina, que era una de las cosas que podía bajar la lipoproteína minúscula, pero no demostró un efecto benéfico diferente al resto de intervenciones. Ahora tenemos los inhibidores de PCSK9 que también la disminuyen. Pero entonces uno dice, después de haber manejado y modulado la LDL, ¿yo qué beneficio tengo en bajar la lipoproteína minúscula? Eso es lo que hay que demostrar para darle importancia. Entonces, yo no la mencioné y en la fisiopatología no la mencioné, pero hay un cúmulo de información al respecto que es importante. Entonces, ¿cómo la podemos intervenir? Todavía faltan, los estudios están en fase 2 y es muy importante que nos muestren en ensayos clínicos, después de haber controlado la LDL, si bajar la lipoproteína minúscula tiene un beneficio en desenlaces, que es lo importante. No es demostrar que la bajé, sino que impacto desenlace en los pacientes. Porque probablemente en un paciente con LDL, al cual yo ya la tenga controlada por debajo de 100, si el paciente sigue haciendo eventos, pues tengo que apegarme más a las guías y disminuir sus niveles, pues, ojalá por debajo de 40. Ya dije que los niveles extremadamente bajos son bien tolerados y no tienen eventos adversos, que era una de las cosas que discutíamos hace unos años. Entonces, probablemente me tenga que dedicar más a LDL. Lo mismo pasa en hipertrigliceridemia con HDL bajo. Si usted tiene hipertriglicemia HDL bajo, dedíquese a bajar la LDL y mire qué pasa. Y en eso sería importante la medición de la apoproteína B100. En eso son donde usted, si nosotros tenemos niveles aceptables por debajo de 100 o adecuados por debajo de 80, en esos pacientes donde hay hipertriglicemia, donde yo tengo que controlarle o con el colesterol no HDL o con apoproteína B100 para dejarlos por debajo de 60, tendría que ser mucho más estricto. Entonces, fíjense que hay otras cosas antes de uno pensar en la lipoproteína minúscula y cómo la voy a controlar. Y básicamente el problema que tenemos es que no tenemos evidencia de que bajarla, adicional a bajar el LDL por un nivel estricto, tenga un beneficio en desenlace y es lo que estamos esperando. Probablemente en los próximos años, si salga el ensayo, vamos a decir, venga, baja el LDL y si mide el LPA minúscula, y si la LPA minúscula está elevada, trátela porque el paciente va a tener recurrencia de sus eventos. Pero la evidencia hay que esperarla y cuando salga la analizamos. Muchas gracias, profe. Yo creo que por tiempo dejamos las preguntas para las que quedan para después. Muchísimas gracias de nuevo por su presentación y no, ya podemos dar por finalizada la sesión gratamente. Muchas gracias a ustedes por la paciencia. Feliz día. Muchas gracias, profe. Feliz día. Feliz día a todos.